Tenemos el honor de invitarles al desarrollo de este primer Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social, una actualización en los ámbitos del trabajo, evento que se estará realizando el día de hoy desde las 17 hasta las 21 horas. Este evento tiene el propósito de brindar un espacio de discusión y reflexión sobre temas de gran relevancia para el derecho laboral y de la seguridad social, insertos desde los ámbitos del trabajo. Al mismo tiempo, pretende un abordaje interdisciplinar de las teorías y problemáticas más importantes, trabajando las tecnologías, la relación con el Estado, el derecho y otras líneas, que bajo el panorama actual contemporáneo y desde el estudio comparado van a enriquecer las perspectivas filosóficas, jurídicas, sociológicas, políticas, teóricas y prácticas del quehacer académico e investigativo de los asistentes. Para garantizar el normal desarrollo del evento, les invitamos a mantener sus teléfonos celulares y equipos de comunicación apagados o en modo silencio. Asimismo, acatar las directrices dadas por el comité organizador. Y sin más preámbulo, damos inicio a esta jornada con la conferencia titulada Seguridad Social y Flexibilidad, a cargo del doctor Hugo Enrique Cifuentes Lillo, quien nos acompaña desde Chile, abogado, licenciado en Derecho, Universidad de Chile, y doctor en Derecho, U Complutense de Madrid, profesor de Derecho de Seguridad Social en Pontificia Universidad Católica y Universidad Diego Portales, ambas de Chile. Ex superintendente de Seguridad Social, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro desde los posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la Oficina de Relaciones Internacionales y el Grupo Auditorio Constitucional. Le damos la bienvenida. Entonces, aquí desde Santiago, con mucho gusto para compartir con ustedes en las reflexiones que podemos hacer desde la seguridad social. Agradezco la amable invitación para exponer esta tarde desde un Santiago fresco, lluvioso, en un invierno que se nos ha alargado. Ustedes saben que en Chile las estaciones del año están bastante demarcadas, pero para el cambio climático todo se está desfigurando o desordenando, y por consiguiente hemos tenido y después enormes calores. Es lo que se nos viene seguramente a ustedes en Colombia, y en Envigado seguramente les está ocurriendo algo parecido. Frente a eso, y en ese contexto, a mí se me ha pedido hacer una conferencia que referirme al derecho de la seguridad social. Quizás hay micrófonos abiertos. Se me ha pedido hablar del derecho de la seguridad social, y yo he dicho, a ver, ¿desde qué perspectiva y desde Chile yo puedo hablar de la seguridad social? Y creo que unos temas que hoy día están dando vuelta es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades que nos toca enfrentar en el mundo actual. ¿Cómo se adapta la seguridad social? Así como recién decía que el clima nos está cambiando, bueno, ¿cómo vamos a ir adaptándonos nosotros a este nuevo contexto de vida, de ecosistema? Y cómo la seguridad social se ha ido adaptando a las nuevas realidades. Porque ya no estamos en la época de Bismarck, en que tenía el tema de la revolución industrial, ni de Beveridge, con una Inglaterra que está creciendo enormemente, sino que estamos frente a un mundo del siglo XXI que nos crea retos enormes de un día para otro, con una capacidad de transformación que nos tiene de alguna manera a todos alucinados, si me permiten usar esa expresión. Y escuché al hacer el relato la presentadora que tendrán una conferencia sobre inteligencia artificial.
Debo decirle que acá también el tema de inteligencia artificial nos tiene a todos muy, entusiasmados, interesados, preocupados. Bueno, en fin, hay que conocerlo, hay que ver cómo el GTP se va adecuando a las nuevas realidades académicas y después enfrentarlo y ver cuál es la utilidad que nos puede dar para un mejor desenvolvimiento de lo que nosotros necesitamos como seres humanos, como sociedad. Y en la seguridad social. En la seguridad social, el gran reto de las tecnologías es cómo las hacemos adaptable y más oportuna a las necesidades que tienen las personas. Pues bien, déjenme ponerles aquí cuál es mi idea en este rato que disponemos. Una introducción, de alguna manera ya la inicié, y abordar cómo la seguridad social, a fin de tratar de ajustarse al cumplimiento o de proyectar en la realidad normativa y por consiguiente en la realidad social, sus normas en este nuevo contexto que nos toca vivir de un mundo distinto, de una Sudamérica diferente, ¿no? Con unas crisis económicas no menores, cómo ha ido creando, adaptando sus instituciones para atender a las necesidades de las personas. Eso en pensiones. Lo mismo en protección al empleo. Cómo se concilia la vida familiar con la vida laboral. Y por consiguiente, cuántas facilidades se generan para que la mujer pueda integrarse a la vida laboral y el hombre que asuma mayores corresponsabilidades que las que, por ejemplo, yo tuve en mi generación en la formación de mi familia. Hoy día lo observo desde lo que ocurre con los hijos. Bueno, y de todo eso vamos a generar algunas conclusiones que más bien van a ser algunas consideraciones finales que conclusiones. Y todo esto lo haré, por supuesto, teniendo una mirada global, pero centrado en lo que ocurre en mi país, porque es lo que en principio debería mejor conocer. Flexibilidad. ¿Qué quiere decir? La Real Academia Española nos dice que se refiere a cuestiones susceptibles de cambio o variación según las circunstancias o necesidades. Adaptarse a las nuevas realidades, cambiar, adecuarnos. Podríamos decir lo que es la capacidad que tiene el derecho de la seguridad social de adaptarse a los nuevos tiempos. Me gusta decir a mí, a los signos de los tiempos. Más de alguno de ustedes, puede ser, se está refiriendo a usted a algunos acuerdos de la Iglesia Católica, que en Colombia en su momento habló de los documentos, y en los documentos de Puebla en México, habló de los signos de los tiempos, como los principios que ordenan en este caso la seguridad social se enfrentan a los tiempos actuales. Y cada vez que lo digo me recuerdo de la recomendación 202 de la OIT, que lo que hace es plantearse cómo en esta realidad que nos toca enfrentar es capaz, dadas las dificultades económicas, sociales, culturales que viven nuestros pueblos, poder enfrentar el cumplimiento al menos de mínimos en seguridad social. O cómo las instituciones que la seguridad social ha desarrollado en las décadas anteriores tienen que irse acomodando, por usar una expresión, adaptando a las nuevas condiciones económicas. Porque por Dios que el vínculo más fuerte tiene a la seguridad social con las políticas económicas y sociales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se adecua a ellas para acercarse a cumplir con su principio de universalidad? Todos, por todos. Solidaridad. Solidaridad del Estado con las personas o también de las personas entre ellas. Los que tienen más, los que tienen menos.
de los jóvenes a los mayores. ¿Cómo enfrentamos eso hoy día? ¿Cuáles son las demandas del mundo de la economía, de las tendencias económicas? Bueno, todo esto hay que decirlo con cuidado porque estamos frente a una rama del derecho público. Es decir, no estamos en un área de la, diríamos, de la libre disponibilidad de las normas, en que las partes resuelven como acá. Lo que hay es un conjunto de normas que empiezan a surgir a fines del siglo XIX, que tienen carácter público y por tanto, como sabemos, las normas de derecho público solo nos dejan hacer lo que el legislador ha permitido hacer. Entonces, hay mucha capacidad de adaptación. Bien. Y por lo otro, los derechos de seguridad social no son disponibles al 100%, lo acabo de decir, Ana. Y se trata entonces de cómo concretamos en la normativa este derecho humano, consagrado en los instrumentos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, los convenios de la OIT, en especial el Convenio 102 de 1952, y que por supuesto está consagrado en las constituciones políticas como lo está en la Constitución colombiana. Y enseguida, ¿cómo se relaciona con el derecho del trabajo, cuyas normas se han ido flexibilizando? Hay toda una discusión ahí, ¿no es cierto?, entre flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, en fin, adaptabilidad, flexibilidad, se traduce también en efectos en el ámbito de la seguridad social, respecto de los cuales tenemos que ver si esas normas se adecúan o no a ellas. Y por supuesto, ¿cuál es el espacio que tiene la administración? Diríamos los supervigilantes, las superintendencias, que ustedes las tienen en Colombia, en Chile las hay, para interpretar la norma legal, traducirla de un reglamento a una instrucción que debe ser acatada por las entidades fiscalizadas a fin de otorgar las prestaciones. Y enseguida la interpretación que deben entregar nuestros tribunales, tanto los tribunales del orden de justicia como nuestros tribunales constitucionales. Bueno, yendo a Chile, miren, voy a tratar de abordar estos puntos aquí. ¿Qué pasa con lo que en Chile llamamos PGU, Pensión Usada Universal? ¿Cómo se adaptó el derecho que estaba pensado en que unos cotizaban y otros requerían prestaciones y los cotizantes financiaban a los pasivos? Pues ahora, para ponerlo en los términos de hoy día, ¿cómo concretamos esto en esta prestación que se llama PGU, de la que quiero comentarle algo? ¿Qué es una pensión anticipada? ¿Qué pasa con los trabajos pesados? ¿Qué ocurre si tenemos un enfermo terminal? Si tenemos un enfermo terminal, ¿vamos a someterlo a las reglas generales de evaluación de un inválido? ¿O debemos tener un procedimiento específico, acotado, eficiente, rápido, para que obtenga prestaciones en el espacio terminal? ¿Qué es eso de terminal? Bueno, pasa con las nuevas fórmulas de constituir pensión y cómo las ha asumido el derecho chileno. ¿Qué pasa con las cotizaciones? ¿Qué ocurre con los fondos? Y por supuesto, ¿qué hacemos con los trabajadores independientes? Gran drama de la seguridad social. ¿Cómo incorporarlos a la seguridad social cuando los mecanismos tradicionales de incorporación no funcionan con muchos de ellos? ¿Qué hemos creado a ese respecto? Bueno, entonces, decir que concentrar
por unos minutos en lo que en Chile llamamos la pensión garantizada universal. Y pongo el año 22, o sea, en realidad esto fue en enero del año pasado, llevamos un año, 5 meses, 6 meses, un año y medio de vigencia. ¿De qué? De una fórmula en que en Chile todas las personas con 65, perdón, la pensión se constituye con el esfuerzo de nuestras cotizaciones. Es la regla. Cotizamos, el trabajador, el empleador, uno de ellos, y van constituyendo un fondo ya colectivo o individual. En Chile es individual. Son cuentas personales en que se tiene la titularidad del saldo, como ocurre con ustedes con el sistema de las administradoras de fondos con las que cuentan ustedes en Colombia. Bueno, como eso no ha permitido resolver la situación de pensión de un sector importante de adultos mayores que no logran reunir los requisitos para generar una pensión o que la que obtienen es muy baja, y siguiendo las recomendaciones internacionales del Banco Mundial, de la OIT, incluso y también de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, que dirige a propósito una distinguida ciudadana colombiana, doña Gina Riaño, esta fórmula va a establecer de que el Estado debe hacerse cargo de otorgar un beneficio básico. Y Chile acordó el año 2022, recogiendo toda una experiencia anterior de avance en ir estableciendo beneficios de pensión para mayores, creciendo en población cubierta y en monto, para resolver en enero del 22 que todo adulto mayor de 65 años de edad o más, con financiamiento fiscal, accede a una pensión en que es del nivel de pobreza. Hoy día, puse aquí los datos, está en $220 aproximadamente. Y que se espera, conforme a la reforma previsional que está discutiéndose en el Congreso y que cuesta que avance, porque hay una diferencia enorme respecto del modelo, llegar a 250.000, lo que significará $800 aproximadamente. Bueno, esto alcanza a ¿quiénes? A todos los mayores, a las personas con 65 años o más, que excluye solo a los que pertenecen al 10% de la población. De tal manera que hoy día en Chile podemos decir que el 90% de las personas con 65 años de edad o más tienen una pensión. De tal manera de que el Estado de Chile flexibiliza o adapta sus normas de pensión a una fórmula que le permite otorgarle pensión a todos. Y además, no está, digamos, solo cumplir 65 años. Se requiere además que tenga residencia de años al menos. De manera que en Chile podrían llegar, como muchos otros lados, a tener pensión básica, solidaria, universal, toda persona que acredite 20 años de residencia en Chile. Un cambio radical y que viene a resolver cómo el sistema de capitalización individual había resuelto el sistema mencionado. Me disculpen, pero estoy un poco afónico. Dicho esto, avanzo a otra fórmula. El sistema de pensiones que asegura beneficios en general
en Chile a la mujer a los 60 años y al hombre a los 65, permitió a partir del año 95, o sea, se fijan, estamos hablando de 28 años, o sea, tiempos breves, que quien tenga un saldo en una cuenta individual de capitalización que le permita financiar una pensión en determinadas condiciones, pueda pensionarse antes de cumplir los 60 o 65 años. Esta fórmula, en mi opinión, ya está en cuestión. Porque admitir que personas se retiren con pensión antes de cumplir las edades legales lleva a que, dada la expectativa de vida, mantengamos a una población con pensiones bajas y por largo tiempo. Digo, en Chile la expectativa de vida hoy día, conforme a definiciones de abril de este año, una mujer a los 60 años, es decir, a la edad ficta de pensión, o sea, la edad en que podría pensionarse si quiere, tiene una expectativa de vida de 31 años en promedio. Y el hombre, cuando cumple 65, que es la edad de pensionarse en Chile para los hombres, tiene una expectativa de vida de 75 hasta los 81.5 años. 18 años de expectativa de vida. Entonces, si usted adelanta por razones de que la persona desea hacerlo y cumple con saldo suficiente, claro, puede hacerlo, pero estamos dejando a una persona con pensión joven, y lo más probable es que va a ocurrir que esa persona siga trabajando. Eso va a ser lo normal. Entonces estamos financiando una pensión para alguien que no se ha retirado del mercado de trabajo. Esto está pasando con mucha frecuencia. Las personas, dada la expectativa de vida, y dado que la mujer se puede pensionar a los 60 y su expectativa de vida es a más de 90, lo más probable es que las que trabajan, que en Chile llega al 50%, 49% de la mujer en Chile en edad de trabajar presta servicio. Se mantiene y este general de ingresos junto con cobrar una pensión. Se opone eso a la regla de la seguridad social que nos enseña de que el objetivo principal de la seguridad social es otorgar renta sustitutiva que sustituyan la que dejé de obtener producto del esfuerzo laboral. Porque la pensión, como cualquier prestación de seguridad social, lo que busca es aliviar la falta de ingresos y evitar que se caiga a una base de consumo cero. Es un colchón. La caída no es al piso, es atemperada por la pensión. Pero aquí lo que tenemos, en muchos casos, es que una persona toma la pensión, pero a la vez mantiene empleo. Entonces, no hay ninguna renta que sustituir. Entonces, ahí tenemos un tema en que la flexibilización de normas nos complica en relación al objetivo principal. Ahí también uno puede hacer una observación respecto a cómo se definen las políticas públicas por el Estado. Distinto es el caso del trabajo pesado o trabajo penoso. Seguramente ustedes también lo conocen como trabajo pesado. Bueno, comentarles. Cuando se instauró en Chile el sistema de capitalización individual el año 80, o sea, hace 43 años, déjenme comentarle una cosa anecdótica. El decreto ley 3500, que es el que estableció la capitalización individual en Chile, en su título dice, el decreto ley establece un nuevo sistema de pensiones. Bueno, todavía hoy día sigue siendo un nuevo sistema de pensiones y tiene 43 años. Bueno, en fin, eso no es una observación al legislador, que ufanando se le puso un nuevo sistema, claro, pero
nuevo en relación a que había, pero que... Entonces, cuando se estableció en los años 80 la capitalización individual, no incluyó un beneficio por trabajo pesado, a diferencia de normalmente de los sistemas tradicionales, que a una persona que realiza un trabajo pesado, que por esencia no debería realizarse, pero que las necesidades económicas obligan a tenerlo presente, rebajaba edad por una vejez prematura, porque eso es el trabajo pesado, genera una vejez prematura, no es que se invalide, vejez prematura, entonces se rebaja la edad. No se estableció eso, con lo cual 15 años después se vino a establecer una norma por la cual, para resolver el problema de las personas que realizan trabajo pesado, se estableció que debían cotizar adicionalmente él y el empleador, de tal manera de que si una persona se ve la necesidad de realizar un trabajo pesado, además de realizarlo tiene que cotizar algo más. Ahí hay algo que no funciona bien, pero la fórmula que se estableció es consistente con esto de la capitalización individual. La capitalización es mía, yo estoy dispuesto a hacer el trabajo pesado, estoy dispuesto a cotizar más, el empleador también, y por tanto puedo pensionarme anticipadamente. Ahí es donde a uno le surgen las reservas respecto a cómo debe operar el principio de la solidaridad. Avanzo porque si no, tiempos no hay. Y quiero detenerme en esta. La pensión anticipada por enfermedad terminal. No sé si ustedes ya la han implementado, pero a ver, les comento el origen de esta flexibilización que tuvo que adoptar el legislador en el año 21. ¿Qué es lo que ocurrió? En Chile se empezaron a iniciar juicios en que personas que tenían enfermedades graves, cáncer u otras de grave daño, reclamaron a los tribunales porque querían disponer del saldo que tenían en su cuenta individual, atendido que lo más probable es que iban a fallecer y no iban a poder generar pensiones. Y tenían una suma de dinero enorme o importante, o la que fuere, de la que no podían disponer, más aún cuando había enormes gastos médicos. Entonces lo que se hizo en el año 2001 fue, sin salirnos de la seguridad social o de los conceptos generales que informan la capitalización individual, se dijo, mire, si nosotros nos encontramos con una persona que tiene calificada por comisión competente en un plazo muy breve, que tiene una enfermedad terminal, es decir, aquella en que la expectativa de vida no supera 12 meses, se le va a calificar como inválido inmediatamente, se le va a continuar por 12 meses, se van a hacer las reservas para la pensión de sobrevivencia de la viuda, el viudo, los hijos o la pareja, y el saldo que tiene lo puede retirar. Con eso ya se empezó a introducir legalmente y sin contradecir la esencia de la capitalización individual, fórmulas de retiro de fondos por esta situación extraordinaria. Eso es distinto a lo que ocurrió en Chile durante la pandemia de la COVID, en que se aprobaron reformas constitucionales para retirar fondos de las cuentas individuales que han generado un problema de financiamiento que ya era importante, más con cuentas individuales que son toda la población que encuentra en capitalización individual. Bueno, nosotros tenemos, como entiendo en Colombia, fórmulas de pensión muy parecidas en cuanto hay retiro programado, renta vitalicia inmediata, renta temporal con renta vitalicia diferida, renta vitalicia inmediata con retiro programado, pero han ido apareciendo nuevas fórmulas de renta vitalicia. Y la renta vitalicia, la fuerza indicada para generar la distribución,
entonces se han establecido fórmulas en las que uno puede definir que quiere dejar una parte para herencia, o que puede tomar una parte como retiro programado por un tiempo, y una de condiciones especiales. Es decir, aquí las compañías de seguro, con la anuencia del legislador de seguridad social, ha ido estableciendo mecanismos activos de rentas, de formas de pensión, que los fondos de las cuentas individuales son de propiedad del trabajador, no se pueden expropiar y pueden ser herencia. Es decir, le pone un candado a una forma de legislar en seguridad social que, para poder modificarla, va a requerir reforma constitucional. ¿Dónde está la flexibilidad ahí? ¿No es el constituyente el llamado a dejar las normas de una manera que permitan a las nuevas generaciones adecuar la situación pensional o la que fuere a la realidad de los tiempos? Los trabajadores independientes. Algo les dije yo hace un minuto atrás. Los trabajadores independientes, lo más complejo que hay afiliarlos a la seguridad social. El legislador chileno de 1980 lo dejó la capitalización individual libre y dijo: los independientes, quiere decir los independientes, aquel que no es dependiente, está sujeto a un contrato de trabajo y por tanto ejerce libremente su profesión, presta servicios, etc. Dijo: no, esta persona no la obliguemos, dejemos que ellas, por la capacidad que va a tener el sistema, los vayan incorporando. Bueno, lo cierto es que al año 17, que lo tenemos ahí, del 80 al 17, el número de independientes que se incorporó a la seguridad social chilena de pensiones fue apenas el 8%. Entonces hubo que buscar una fórmula para incorporar independientes. Pero no a todos. Se incorporó a los independientes que en Chile llamamos emiten boletas de honorario. Entiendo que ustedes dicen factura. Personas que, al ejercer su profesión, oficio o arte, tienen una factura donde queda constancia de los impuestos pagados. ¿De acuerdo? Entonces, la seguridad social, ante la imposibilidad de encontrar un mecanismo para recaudarle a los independientes que emitan factura, su cotización fue a golpear la puerta de los derechos tributarios. Y ustedes abajo se encuentran con dos siglas: SI y TRG, el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la República. Y dijo: mire, en Chile el sistema de recaudo de impuestos funciona bastante bien, frente a cómo opera la recaudación de cotizaciones de la seguridad social. Entonces, para recaudar las cotizaciones de los independientes, vamos a volver a la puerta del Servicio de Impuestos Internos y le vamos a decir: usted que tiene la capacidad en abril en Chile de revisar la declaración de impuestos de todos sus contribuyentes, por favor reténgame la cotización de la seguridad social y pásesela a la Tesorería General de la República para que ella pague las cotizaciones por estas personas. Flexibilidad. Ya la seguridad social no es suficiente con sus mecanismos de recaudación y va a otra rama del derecho a decirle: facilíteme el recaudo de cotizaciones, y así incorporamos a otros trabajadores. Fíjense, de 1980 a 2017, o sea, 37 años, pero más, perdonen, el año 2008, en una reforma de la presidenta Bachelet, se acordó incorporar a estos independientes de la manera que les señalo. Pero del 2008 al 2017 siempre se fue demorando la aplicación. Que va a cumplir con incorporar a los sectores informales, y que hay que distinguir los informales tienen
cómo controlar, digamos que no tienen ningún control de los informales que sí tienen controles. Por ejemplo, una persona que tiene un taxi y que para tener licencia de taxi tiene que contar con una autorización municipal, no sé, de alguna autoridad. Bueno, hay países donde a través de ese mecanismo se le recaudan las cotizaciones. No tiene patente, no tiene permiso, sino entera al menos alguna cotización. Todo eso es un reto a cómo flexibilizamos las normas de la seguridad social tradicionales, tan tradicionales, en una rama del derecho que apenas tiene 140, 130 años. O sea, una rama nueva, una rama joven. Y fíjese que, yendo a otro tema en Chile, la protección al empleo. Nosotros establecimos en Chile en el año, recién en 2001, que entró en vigencia a fines del 2002, un seguro de cesantía. Pero para que este funcione, que lo ha hecho con bastante eficiencia en realidad, se requiere el manejo de información, de documentos, y se está avanzando en todo lo que es trabajarlo en línea. Porque ¿quién tiene derecho a prestaciones de cesantía? El que perdió el empleo y el que busca empleo. Entonces, si perdió el empleo y busca empleo, que perdió el empleo y cómo acredito que busca empleo, van a estar con media declaración. Entonces, en ese ámbito se están flexibilizando normas a objeto de que las entidades involucradas conversen. Y yo sé que ustedes en Colombia tienen bastante avanzado esto de trabajar en línea. Chile no está tan en el ámbito público, está un poquito a la saga. Requiere mayor conversación, electrónica entre distintos servicios para acreditar que la persona que está recibiendo la prestación es efectivamente un cesante. La experiencia que adquirimos durante la pandemia del COVID fue una experiencia relevante porque hubo que flexibilizar las normas para otorgar beneficios y para eso se usaron bases en línea. Ese es un reto que tiene todavía, uno de los tantos retos que tenemos en Chile, en materia de alcanzar mejor protección al desempleado, en tanto desempleado que busca empleo. Y ya enseguida otra línea de trabajo ahí, que requiere apoyo, que no es propiamente seguridad social, pero que la requiere. Porque la seguridad social requiere que la persona preste servicios y preste servicios formales. Porque si no los presta, no tenemos cotizaciones. Si no tenemos cotizaciones, no hay cómo cumplir los requisitos para acceder a prestación. Y por consiguiente el Estado tiene que empezar a destinar recursos públicos para otorgarles beneficios mínimos. Entonces, ¿cómo compatibilizamos beneficios mínimos otorgados por el Estado, hechos generados por vía contributiva, y que los beneficios mínimos sean eso, mínimos, para que no desincentiven la incorporación al mercado de trabajo de las personas? Eso es la línea del derecho del empleo. Déjenme ir a la conciliación de la vida familiar. Como seguramente en Colombia existen los permisos maternales, porque sin duda el derecho de la mujer a si quiere y puede, debe ser protegido por el Estado. Y por consiguiente el Estado otorga, en el caso nuestro, cuidados maternales a la mujer de cargo del Estado. Está el control del embarazo y el control del niño sano, que dura hasta los 6 años, en control de que se van cumpliendo los requisitos de salud y de control para una buena evolución del menor. A partir, ya no sé si lo tengo en la mente, no,
a partir de un poquito aquí, voy a pasarme a este que tengo acá, perdonen, no, aquí. Lo que hace entonces el legislador chileno es dar una explicación general, porque esto es bastante largo y lo dejo ahí para el uso de ustedes. Otorga el permiso que llamamos prenatal y postnatal, pero ha adelantado en este último tiempo, en el 2011, un beneficio de postnatal parental, que es una norma, diríamos, proyectiva, porque ¿de qué se trata? De que además de los tiempos que la madre tiene para cuidar al menor y recuperar su salud con un subsidio y un beneficio previsional, se crea un subsidio parental que tiene como finalidad favorecer el apego con el hijo. Y en él también tiene derechos el padre, pero el padre tiene derecho a algunas semanas de las 18 en total que corresponden por postnatal parental, y la que decide si lo toma él es la madre. ¿Me explico? Es decir, termina el postnatal de la madre y surge el postnatal parental, que son estas 18 semanas, y la mujer lo puede tomar, hablando de una mujer trabajadora, o puede en este periodo cederle unas semanas al padre y ella volver al trabajo y él se hace cargo del menor. Eso es proyectivo. Yo no sé en Colombia, pero en Chile todavía la mujer plantearle que se quede el hombre al cuidado del bebé, de guagua decimos en Chile, que se quede el hombre al cuidado de la guagua, no es una cosa muy propia. De hecho, el número de permisos tomados por el hombre es muy bajo. Conozco el caso de algún abogado que por circunstancias de la vida se tuvo que separar de su mujer a los pocos meses, pidió judicialmente que le dieran el derecho a sus 2 semanas, pero no le correspondió porque es un beneficio con la madre, ¿vale? Entonces son normas proyectivas para las nuevas generaciones. En eso hay adecuaciones, adaptaciones del derecho que son necesarias. Otra, el seguro SANA. Esta es una norma, permítame que lo diga, preciosa, hermosa, bonita, no sé cuál será la mejor expresión para usar delante de ustedes. Quiero decir con esto, ¿qué es el seguro SANA? Y lo puse ahí. La ley SANA es un seguro obligatorio, es un seguro social de cotizaciones del empleador, y muy bajitas, para las madres y padres trabajadores, ambos trabajan, si los dos trabajan, de niños y niñas y jóvenes afectados por una condición grave de salud, es decir, estamos frente a situaciones de grandes enfermedades, en que si no existiera este beneficio, uno de los padres que ambos trabajan termina dejando el empleo. Entonces, establece unos permisos de tiempo para que ambos padres acompañen a ese hijo o hija que tiene una enfermedad grave, hasta los 18 años, ¿de acuerdo? Para que lo acompañen, por ejemplo, un cáncer, un accidente grave. Esas son normas, claro, se requiere cotización, porque es un seguro social, pero el seguro ha mostrado, fíjense, que con una cotización de un 0,2% de la remuneración disponible se dé por financiada la prestación. Y para ir terminando y no agotarlos más, ¿cuáles son los retos de la flexibilización? Los retos de la flexibilización es que sin tener que hacer cambios estructurales, radicales a los sistemas, que haya una disposición a que los principios de la vida social encuentren
en el espacio de la normativa para irse adaptando a las nuevas realidades que le toca enfrentar. Por ejemplo, ¿cómo enfrenta? Voy a poner un ejemplo. En Chile acaba de haber durante 2 o 3 semanas unas lluvias muy enormes para nosotros que dañaron toda la zona centro de Chile, de Santiago al sur 500 kilómetros, casi quedó en aguas todo. Ustedes, los que conocen Chile entenderán, Chile es un país que está en la cordillera de los Andes y después está el mar, ¿no? Entonces nosotros estamos entre la cordillera y el valle, o sea, un trecho muy pequeño. Entonces las aguas bajan de la cordillera con mucha fuerza y bueno, arrasan con todo. Entonces se produce ahí pérdida de empleo. Entonces está en el Congreso una ley que apoyamos mucho, que consiste en que frente a crisis de ese tipo se generan inmediatamente prestaciones automáticas para los desempleados. La cuestión es cuánta capacidad tenemos, ese es otro reto, para ser, digamos, oportuno. Yo digo que la seguridad social tiene que tener este principio también, oportunidad, que cuando el estado de necesidad que la contingencia social que nos causa un estado de necesidad tenga una respuesta apropiada y oportuna. Porque ¿de qué me sirve que me vengan a una prestación cuando el inválido que tenía una enfermedad terminal le generan la pensión, le pretenden generar la pensión una vez fallecido? Flexibilidad, adaptación son retos para nuestra seguridad social. Les agradezco mucho su tiempo y quedo a disposición por si hubiera alguna pregunta, en algo que colaborar. Les deseo mucho éxito a todos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hugo Enrique Cifuentes Lillo esta apertura magistral de este segundo día del primer Congreso Internacional en Derecho Laboral y Seguridad Social, una actualización en los ámbitos del trabajo, convocado por los programas de posgrado adscritos a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Contratación Estatal, Derecho Administrativo y Derecho Disciplinario. El Grupo de Investigación Auditorio Constitucional y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Institución Universitaria de Envigado.